¡Aquí estoy, Kakaroto! Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día en verano, como en un cuento. Estar contigo, estaré contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un momento, estar contigo. yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida. Fuerza que me empuja a seguir adelante. Y todo lo que tengo es lo más importante. Estar contigo es como un sueño del que no quiero despertar. Cierro los ojos y no estás. Vivir contigo. Goku y Vegeta forman parte de una asombrosa y aterradora pelea. ¿Quién de ellos dos será el vencedor? Es el resultado de tu entrenamiento en el otro mundo. Lo mismo te digo a ti, Vegeta. Te has vuelto mucho más fuerte de lo que pensaba.
Haces que la pelea sea emocionante. Hace mucho tiempo que no peleaba de esta manera. Vegeta, no importa qué tipo de técnicas utilices, yo no perderé. Lo esquivaste muy bien, Kakaroto. ¡Qué desperdicio de energía, Vegeta! Por favor, esto apenas acaba de iniciar. No puedo creerlo. Pensé que había entrenado duramente en el otro mundo, pero me equivoqué. No me imaginaba que hubiera alguien que tuviera la misma fuerza que yo. A mí no me engañas. Tú también entrenaste todo este tiempo, Vegeta. Te equivocas. Es verdad que tuve que entrenar más que tú, pero tú eres más talentoso para esto. Tus habilidades son muy fáciles de detectar. No importa que realices el mismo entrenamiento que yo. La diferencia que hay entre nuestros poderes siempre será igual. Me di cuenta cuando peleabas con ese monstruo que envió Babidi. Al ver eso quedé conmocionado, Kakaroto. No podía creer que un guerrero de clase tan baja como tú superara los poderes de un príncipe frío y calculador como yo. Fue por eso que pedí esta batalla en secreto. ¡Ya lo entendí! ¡Se lo pediste a Babidi! Por eso fue que te dejaste controlar por su magia. Sí, y recordé a los dos hombres de Babidi. Su extraño comportamiento llamó mucho mi atención. Fue entonces cuando me enteré por otros luchadores que ellos se habían vuelto más fuertes de una manera misteriosa. Pensé detenidamente y se me ocurrió esta idea. Si me dejaba manipular por ese sujeto, pelearía contigo, Kakaroto. Me imaginé que con esto desaparecería la diferencia de poderes. El resultado fue como esperaba. Pero el método fue de lo más estúpido. Vegeta, se supone que tú eres un guerrero muy orgulloso y aceptaste que Babidi te manipulara solo para volverte más fuerte. Yo solo quería regresar a como era antes. Y quería tener una batalla perfecta. Me sentía repugnante. Sin darme cuenta, poco a poco fui formando parte de ustedes y fui teniendo una vida ordinaria y aburrida. ¿Cómo fue posible que yo, un guerrero frío, formara una familia? Pensé que esto no tenía nada de malo. Mi corazón fue volviéndose más tranquilo. Hasta la tierra me pareció un lugar bello para vivir. Por eso le pedí a Babidi que me regresara esa maldad que habitaba en mi corazón. Ay, gracias a eso ahora me siento muy bien. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Vegeta?